Shalom, shalom. ¿Cómo se encuentran ustedes? Esperemos que se encuentren muy bien. Que el Eterno los haya bendecido durante toda esta semana que ha transcurrido. Eh, para allá, para allá Vayera. Vamos a ver qué nos enseña la Parashá Vayera en este Shabbat. Y esta Parashá comienza mostrándonos a Abraham, o nos cuenta que Abraham está sentado a la entrada de su tienda y nos dice que Dios se le apareció, pero sin embargo casi de inmediato, ¿sí? Hay un pequeño grupo de viajeros, o un pequeño grupo de viajeros entra en la escena, ¿sí? Y aquí presenciamos una muestra de la inmensa hospitalidad de Abraham hacia ellos. Esta historia que se nos narra en esta parashá, que es aparentemente sencilla, no está exenta de problemas, por llamarlo de algún lado, de alguna forma, pero vamos a examinar ese episodio, ese famoso episodio de Abraham, y vamos a ver si podemos profundizar un poco más en aprender sobre esta parasha de mano de Rabí Alex Israel, quien, quien hace una enseñanza sobre este episodio de Abraham. Dice, nos dice el Rab Alex Israel, que al leer la primera línea de esta famosa historia hay dos preguntas fundamentales, o que dos preguntas fundamentales se interponen en el camino de cada uno de nosotros como lector, ¿sí? Y la primera pregunta se refiere al comportamiento de Abraham, y la segunda pregunta se refiere a Dios. En primer lugar, vamos a ver Abraham. Esta parashá comienza con la aparición de Dios en una visión a Abraham. Nos cuenta la Torá, nos narra la Torá, que dice: y Dios se le apareció en el Onei Mamre, que es el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, ¿sí? Aquí parece como si Dios comenzara a aparecérsele a Abraham, o que se le apareció a Abraham, y de repente Abraham se levanta y corre tras unos viajeros. Y aquí surge la pregunta: ¿es esta una conducta apropiada hacia el Todopoderoso, hacia Boreolam, hacia el amo del universo? Y en segundo lugar, la otra pregunta: ¿cuál fue el contenido de esta visión divina para Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham por medio de esta visión? ¿O acaso Abraham, en su entusiasmo por recibir invitados, la interrumpe bruscamente? Y entonces aquí podemos hacernos unas preguntas. ¿Qué habrá querido mostrarle Dios a Abraham? ¿Quiénes son exactamente estos hombres que se le aparecen a Abraham? Y otra pregunta: ¿cómo saben estos hombres, entre comillas, que Sara tendrá un hijo? Según la tradición rabínica, esto sugiere claramente en el propio texto que dos de estos hombres se dirigen a Sodoma, ¿sí? Y eso lo entendemos al hacer la lectura de esta historia. Y en ese caso, pues no serían humanos, sino serían malajim, ángeles. Esto explicaría su mensaje a Sara, ¿sí? Pero también aquí cabe preguntarnos: ¿por qué no se les llama malajim? ¿Por qué no se les llama ángeles en el texto? ¿Y cómo es que tres ángeles, tres malajim, se convierten en dos malajim solamente? ¿A dónde se fue el tercer malajim? Vamos a ver tres interpretaciones, ¿sí? Tres comentarios de tres grandes exégetas exégetas y comentaristas de la Torá. El primero de ellos es Rabbi Moshe ben Maimónides, el mejor conocido como el Rambam. Y Rambam se siente inquieto por estas preguntas, o se sintió inquieto por estas preguntas.
Pero además a Rambam le preocupa también la naturaleza, más que la identidad específica de estos hombres. Él se enfrenta a una dificultad filosófica. Si estos hombres son en verdad ángeles, ¿cómo puede Abraham verlos? ¿Por qué? Porque a los ángeles, que son seres puramente espirituales, nuestros ojos, nuestra retina, no pueden verlos, porque solo percibimos la realidad física que tenemos ante nosotros. Entonces, ¿cómo puede un ser humano ver a un ángel, a un malaj, si es puramente espiritual? No poder, nuestro sentido de la vista no puede percibirlos. Y lo cierto es que Rambam plantea este problema a lo largo de todo el Tanaj. El Tanaj es los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es el Pentateuco, son los Nebim, los profetas, y Ketubim, que son los escritos. Cada vez que un ser humano se encuentra con un malaj, surge ese problema, o podríamos hacernos esa pregunta: ¿cómo lo vio? ¿Sí? Rambam considera que esto es una imposibilidad metafísica, porque la carne no puede ver el espíritu, o mejor dicho, la única forma en que un ser humano pueda percibir a un malaj, a un ángel, que es un ser puramente espiritual, es a través de la profecía y no mediante la retina, o sea, mediante la vista. Todo encuentro entre un ángel y un ser humano en el Tanakh, dice Maimónides, tiene lugar en una visión profética. La interpretación de Rambam respecto a los ángeles resuelve muchos de los problemas que se plantearon anteriormente. Él interpreta toda la historia como una visión, y por lo tanto el versículo inicial es una introducción a toda la parashá y no forma parte de la narración en sí misma. ¿Sí? La frase "el Señor se le apareció a Abraham en el Onei Mamre" simplemente sirve como una introducción, y ahora comienza la visión, ¿sí? La profecía. Ahí entonces levanta el telón y vemos a Abraham sentado a la entrada de la tienda. Y en esta interpretación, Abraham no abandona a Dios en absoluto. La historia simplemente comienza desde estaba sentado a la entrada de la tienda. Los invitados nunca llegaron. Abraham nunca corrió a recibirlos. Abraham nunca sirvió comidas. Sara nunca rió. Todo fue un sueño. Todo fue una visión profética, dice Rambam. Fue una visión transmitida mediante una profecía. Y en cuanto al contenido de la visión de Dios, ¿sí?, también se ha resuelto este problema. El mensaje de Dios es la historia misma. Y surge una pregunta: ¿fue todo esto un sueño? ¿Fue todo esto una visión profética? A pesar de esta ingeniosa solución, la interpretación de Rambam plantea numerosas preguntas. Si todo esto fue una visión, ¿cuál es el mensaje que intenta comunicar? Además, ¿hasta qué punto podemos interpretar esta visión? Según Rambam, tendríamos que sugerir que Abraham nunca discutió con Dios sobre Sodoma. De hecho, podríamos preguntarnos: ¿fue Sodoma realmente destruida, o fue todo el episodio de Sodoma también una visión? Si la visita de los ángeles es una visión, entonces Sodoma debería seguir en pie después de que Abraham recobrara la plena conciencia. Y si no es así, ¿dónde termina exactamente esa visión? Por supuesto, podríamos decir que Dios le enviaba a Abraham un mensaje profundo: que él y que Sara serían recompensados con un hijo por su hospitalidad. Asimismo, la parashá continúa con la discusión de Abraham con Dios por el asunto de Sodoma, ¿sí?, que aparentemente también forma parte del encuentro profético. En vista de la bondad de Abraham, Dios siente la necesidad de informarle sobre el desastre inminente que se cierne sobre Sodoma. Ahora vamos a ver la interpretación del rabí Shmuel ben Meir, mejor conocido como el Rashbam, ¿sí? Él dice que todo ocurrió en los mundos inferiores.
Rabbi Shmuel ben Meir Rashban coincide con Rambam en considerar el primer versículo como una línea inicial que ambienta la escena, ¿sí? Lo que abre la escena. Y sin embargo, en lugar de seguir la visión profética de Rambam, prefiere interpretar que todo este episodio ocurrió como un acontecimiento terrenal, que fue en carne y hueso. Su lectura del primer versículo es la siguiente. Rashban dice: el Señor se le apareció a Abraham en las encinas de Mamre. ¿Cómo? ¿De qué manera se le apareció el Señor? Pues vio a 3 hombres de pie junto a él. Los 3 hombres son el medio por el cual Dios se le manifiesta a Abraham. Son ángeles, ¿sí? Son malajim, pero aparentemente pueden verse a simple vista. Y Rashban no se refiere directamente a la cuestión filosófica, metafísica de cómo visualizar a un ángel. Así pues, estos ángeles aparecen en forma humana, y ese es el método de Dios para concederle a Abraham su visión. Los ángeles, aunque con apariencia humana, siguen siendo mensajeros y representantes de Dios. En esa función pueden ser llamados el Señor. A ojos de Rashbam, la parashá nunca pierde de vista a estos ángeles. ¿Por qué? Porque permanecen en el centro de la atención. Incluso cuando se lee la frase el Señor le dijo a Abraham, ¿sí? No se refiere a Dios, sino al ángel principal, al que lleva la representación del Todopoderoso mismo. Incluso cuando Abraham argumenta y suplica a Dios que salve a la ciudad de Sodoma de la aniquilación inminente, la conversación no es entre Dios y Abraham, sino entre el tercer ángel y Abraham. Los otros 2 ángeles se dirigen en ese preciso instante a la ciudad de Sodoma. Y según Rashban, esta es la historia de Abraham y los ángeles, quienes representan a Adonai en la tierra. Esta historia se desarrolla en un contexto terrenal y Dios no interviene directamente. Rashban nos exhorta a no confundir los términos hombre, ángeles y el Señor. Y en realidad todos son metáforas del mismo grupo de mensajeros de Dios. Se trata de los ángeles. Pero ¿cuáles son los problemas con la interpretación de Rashban? Bueno, es evidente que Rashbam también tiene sus puntos débiles en su narración, en su interpretación. El primero es precisamente el que acabamos de mencionar, los distintos nombres: hombre, ángeles, el Señor. Todos tienen significados diferentes. ¿Y por qué deberían de equipararse? Además, cabe preguntarse, si Dios desea transmitirle un mensaje a Abraham, ¿acaso no puede hablarle directamente, como se ve en otros relatos de la Torá? Aquí también cabe preguntarse, ¿qué mensaje enviaba Dios exactamente? ¿Se refería al nacimiento de Isaac? Pero Abraham ya había sido informado de que iba a tener un hijo, ¿sí? Porque en el capítulo anterior a la parashá, cuando se le ordena a Abraham circuncidarse a sí mismo y a toda su familia como pacto entre él y Dios, se le da la siguiente promesa. En el capítulo 17, verso 19, le dice: Sara tu esposa dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac, y yo mantendré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia venidera. ¿De qué se trata pues esto? ¿Se trata de Sodoma? Y si es así, entonces ¿por qué darle a Abraham la noticia sobre Isaac? A menos que también esta visita a Abraham haya sido una visita para Sara. Pero la Torah afirma que Dios se le apareció, o sea, se le apareció a Abraham. Ahora, la pregunta final para Rashbam es: ¿por qué necesitamos leer todos los detalles manifiestos de la hospitalidad de Abraham? El título de la parashá indica que debemos de recibir un mensaje de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos ver todos los detalles de la esmerada atención de Abraham
hacia sus huéspedes. No concuerda con el título de la historia completa. Y aquí vamos a ver el tercer comentario, la tercera interpretación, y esta es por parte de Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, ¿sí? Que podría interpretarse como hacer una llamada en espera, como si estuviéramos hablando con una persona y le decimos, espérame tantito, lo ponemos en espera y contestamos otra llamada, ¿sí? Aquí hemos visto cómo Rambam percibe toda la parashá como un acontecimiento visionario. En contraste, Rashbam ve estos eventos ocurridos únicamente aquí en la tierra. Y ambos eruditos se muestran reacios a interpretar la narración alternando entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Ambos comentaristas, tanto Rambam como Rashbam, se abstienen de leer el texto como si dijera que Abraham hizo esperar a Dios mientras atendía a unos nómadas hambrientos. Sin embargo, a Rashi no le preocupan tales inquietudes. Como veremos, su enfoque reflejará una construcción mucho más compleja de la narrativa. A ojos de Rashi, la parashá se mueve de arriba a abajo y del cielo a la tierra y de vuelta al cielo otra vez. Una y otra vez, así está esta interpretación. Así está la situación en la interpretación de Rashi. Vamos a ver algunos de los comentarios de Rashi. El Señor se le apareció. ¿Qué quiere decir esto? Dios vino a visitar al enfermo. Era el tercer día después de la circuncisión de Abraham, que es cuando la herida duele más. Así que Dios vino a preguntar por su bienestar. 3 hombres, también nos dice. Uno para darle a Sara la noticia de su hijo, y que va a tener un hijo más adelante. Otro para destruir Sodoma y otro para curar a Abraham. ¿Sí? Para calmar sus dolores de la circuncisión. Pues cada ángel solo puede realizar una misión. Y dijo, Señor mío, si es tu voluntad, no abandones a tu siervo. Esto puede interpretarse como una referencia a Dios. Abraham le pidió a Dios que lo esperara hasta que pudiera llegar rápidamente y recibir a los invitados. Y aquí hay que explicar el desarrollo de la parashá. En esta escena hay 3 actores distintos: Abraham, Dios y los ángeles. En la escena inicial, Dios se le aparece a Abraham y Dios está practicando Gesed, está practicando bondad al realizar un acto llamado Bikur Holim, ¿sí? O visitar a los enfermos. De repente llegan invitados. Abraham abandona a Dios para atenderlos. Así, el enfoque de la parashá abandona el cielo y desciende a la tierra. Y leemos sobre la intensa actividad y hospitalidad de Abraham. Y luego los invitados les informan a Abraham y a Sara del milagro del nacimiento de Isaac dentro de 1 año. Sara se ríe incrédula ante un comentario de los ángeles. Inmediatamente Dios la reprende. Los ángeles se marchan y Dios reanuda su conversación con Abraham. En esta parashá se desarrolla una conversación de 3 bandas. Existe el canal vertical, Dios Abraham, y el canal horizontal, ángeles Abraham. Y la parashá alterna entre ambos de forma natural y fluida. Es lo que dice Rashi, ¿sí? Ahora, Rashi parece imperturbable ante los problemas teológicos de interrumpir a Dios para atender a los ángeles, ¿sí? En la interpretación de Rashi, a Dios tampoco parece preocuparle que Abraham lo deje en espera. Simplemente continúa donde lo dejó, dándole a Abraham las graves noticias de sus planes de devastación y de destrucción de Sodoma y Gomorra. A Rashi tampoco le preocupa el hecho de que Dios parezca obrar de forma dual, ¿sí? Él mismo se aparece a Abraham, pero al mismo tiempo envía ángeles y mensajeros. ¿Por qué un doble canal?
¿Por qué no entregar el mensaje personalmente? ¿Por qué Dios no le entrega el mensaje directamente a Abraham? Bueno, vamos a ver un pequeño resumen provisional de lo que hemos visto de estos tres comentarios, interpretaciones de Rambam, de Rashban y de Rashi. Hemos visto tres maneras muy diferentes de leer esta parashá, de imaginar esta parashá. Para Rabbi Moshe ben Maimón, Rambam, Maimonides, también conocido así, todo esto es una visión profética. O sea, fue un sueño profético que tuvo Abraham. Para Rabbi Shmuel ben Meir, Rashbam, se trata de un acontecimiento mundano con un mensaje de otro mundo. Pero para Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, la cámara se desplaza de Dios a sus mensajeros, de los mensajeros a Abraham, de Abraham a Dios, de Dios a los mensajeros, y todo. La cámara se está moviendo hacia tres puntos distintos. Y aquí surge ¿cómo podríamos decir esa palabra? Aquí surge, podríamos decir, una virtud. Aquí surge Gesed, la bondad. Aquí vemos el poder de la bondad. Por supuesto la interpretación de Rashi es la más conocida de todas, ¿no? Rashi es el máximo exponente, el más solicitado exponente e intérprete de la Torá. Ya la asimilamos, ¿sí? Y vamos a ver las implicaciones religiosas del comentario de Rashi. Quizá a Rashi le complace que Abraham deje a Dios en suspenso al recibir a sus invitados, porque ve en esta parashá otro enfoque. Para Rashi, esta parashá contiene una historia dentro de otra historia, cuyo tema central es el de la bondad y el de la compasión. Rashi interpreta esta primera parashá como un paradigma de hospitalidad, de bondad hacia los extranjeros y de cuidado de los desvalidos, desfavorecidos y débiles. Vean cómo Dios visita al enfermo Abraham. Vean cómo Abraham, recuperándose de una operación, responde con diligencia y con entusiasmo al correr a recibir huéspedes en su casa. Las palabras correr y rápido se repiten una y otra vez, mientras Abraham se apresura a atender todas las necesidades de estos extranjeros. Él supervisa personalmente las cocinas y actúa como un camarero, sirviéndoles la comida. Y también los acompaña al final, los acompaña por el camino, asegurándose que no se marchen sin escolta. Y aquí entra la halajá. ¿Qué es la halajá? Pues la halajá es la ley judía. ¿Sí? La halajá tiene en cuenta con precisión este comportamiento. Nos dice la halajá en Mishneh Torah, Hilhot Ebel, capítulo 14, verso 2, nos dice: la recompensa de acompañar a un visitante desde el propio hogar es la mayor de todas las recompensas por la hospitalidad. Esta es una ley establecida por Abraham Avinu y las formas caritativas que él hizo en su vida. Él daba comida y bebida a los viajeros y los acompañaba en su camino un tramo. Ahora, se considera que estos valores prevalecen incluso sobre las preocupaciones del mismísimo Dios. ¿Qué nos dice la halajá basada en la Gemara, en el Tratado de Shabbat, folio 127a? ¿Qué nos enseña? Pues nos enseña que la hospitalidad tiene mayor valor que recibir la presencia divina misma. Y esto se aprende de Génesis 18.2, ¿sí? De Bereshit 18.2, cuando nos dice la Torah que Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres y corrió hacia ellos. La interpretación de Rashi es aprobada por la ley judía. El valor de la hospitalidad supera la presencia
sagrada de Dios. Dios prefiere que atendamos a los extranjeros necesitados antes que a Él. ¿Por qué? Porque Dios va a esperarnos. Incluso surge algo más radical. Y es que cuando recibes a un invitado, en realidad cuando tú recibes a un invitado o yo recibo a un invitado, en realidad le estamos dando la bienvenida a Dios a nuestro hogar. Porque después de todo, Abraham recibió a 3 hombres en su hogar, en su casa. Pero resultaron ser mensajeros divinos. ¿Acaso cada invitado, cada persona necesitada, no tendrá una chispa de divinidad que traer a nuestras vidas? Y aquí podemos ver el mensaje de Dios. Una pregunta que permanece latente es, ¿qué pasaría y qué quería Dios decirle a Abraham? Al leer esta parashá podemos encontrar una posible respuesta. En el momento en que los 3 visitantes se marchan, Dios le dice a Abraham, ¿acaso ocultaré de Abraham lo que estoy a punto de hacer? Pues lo he escogido para que instruya a sus hijos a guardar el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto. Y el Señor dijo, grande es la maldad de Sodoma y de Gomorra, y muy grave su pecado. Dios estaba a punto de revelarle a Abraham su plan para destruir Sodoma. ¿Por qué se molestaba en contárselo? Porque sabía que Abraham era un hombre de principios éticos. Él enseñaba a sus hijos a obrar con justicia y con rectitud. Y Dios quería explicarle sus acciones. Dios quería que Abraham comprendiera por qué consideraba justo y recto destruir una ciudad entera. Y aquí vemos la reacción de Abraham, que está cargada de pasión y de indignación. En el capítulo 18, del verso 23 al 25 de Bereshit, nos dice, Abraham se adelantó y dijo, ¿acaso vais a destruir a inocentes junto con culpables? ¿Y si hay 50 inocentes en la ciudad? ¿Acaso vais a arrasar el lugar sin perdonarles? Lejos esté de vosotros hacer tal cosa, traer la muerte a inocentes y a culpables. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Aquí Abraham defiende la bondad y la compasión. Abraham acusa al juez de toda la tierra de mala praxis. Y la discusión que sigue le demuestra a Abraham que Dios, en efecto, tiene razón en su veredicto. ¿Por qué? Porque en la Torá todas estas historias forman una larga y fluida narración. No hay ni siquiera un párrafo que las separe. Es todo un conjunto. Aquí podemos sugerir que esta historia nos revela mucho más sobre la profunda sensibilidad moral y la pasión de Abraham. El mensaje de Dios a Abraham y la hospitalidad de este son solo diferentes facetas de la misma historia. Esta historia trata sobre la sensibilidad humana ante las dificultades y el sufrimiento. Dios siente que debe contarle a Abraham sobre la destrucción de Sodoma. ¿Por qué? Porque Abraham es el hombre en la tierra que personifica la bondad hacia todos. Sin importar quién seas, Abraham te invita a que pases a su casa sin cuestionarte nada. Abraham te acompaña de regreso al camino. Esta historia gira en torno al tema de Gesed, de la bondad, de la justicia, el valor de los seres humanos. Y en cierto sentido, Maimónides tiene razón, es una visión singular. El tema central de la bondad moral se mantiene presente a lo largo de la parashá. Parece que cada relato revela una nueva faceta de ese pilar fundamental del carácter moral de Abraham. La generosidad de Abraham al recibir a los huéspedes, Sodoma, que practica la más flagrante falta de hospitalidad, Abraham orando por justicia, pidiendo por la salvación de Sodoma, el dilema de Abraham sobre si debía seguir la orden de Dios y enviar a su hijo mayor Ismael lejos de casa, la aqueda, la atadura de Isaac, la prueba más insondable de todas las pruebas que tuvo Abraham, en la que se le pide a Abraham que obedezca a Dios sacrificando a su propio hijo, a Isaac, como dice, a tu único hijo, al que amas.
Las pruebas de la intensa bondad de Abraham se vuelven cada vez más personales y problemáticas. Cada prueba lleva su virtud, bondad, al límite, poniendo a prueba sus fronteras. Lo que hace la historia introductoria de esta parashá es grabar profundamente en nuestras mentes hasta qué punto Abraham es un hombre de Gesed, un hombre de bondad, que brinda bondad, hospitalidad, apertura, generosidad, desbordante y verdad. Y aquí podría surgir una pregunta directamente para nosotros. ¿Qué tanto somos nosotros como Abraham? Cuando tenemos visitas, ¿las recibimos con un buen semblante? ¿Les ofrecemos lo mejor que tengamos en casa? ¿Los acompañamos? ¿Los hacemos sentir bien durante su estadía con nosotros? Cuando ellos se van a retirar, ¿los acompañamos afuera? ¿Los acompañamos hasta su auto? Si es que vienen en auto. Es una pregunta que queda para todos nosotros. ¿Cómo somos nosotros en comparación con Abraham cuando tenemos visitas? Que el Eterno los bendiga y que el Eterno nos permita ser al menos un 5% igual que Abraham. Si es que no podemos llegar a ser más, si no podemos llegar a ser igual que Abraham, al menos parecernos a Abraham un poco. Que el Eterno los bendiga. Si este video, si esta enseñanza te ha gustado, compártela. Compártela a tus amigos, a tus conocidos. Dale like ahí al video, ¿sí? Y suscríbete a mi canal, por favor. Y nos vemos la próxima semana.